Han pasado solo 2 días y Southtown ya no es la misma. El 26 de febrero de 2026 no fue una fecha cualquiera, fue el día en que Nightmare Geese descendió oficialmente sobre Fatal Fury City of the Wolf. Y no llegó solo, su aparición marcó también un nuevo capítulo en el crossover con Street Fighter VI, ampliando una colaboración que hace algunos años habría parecido imposible. Pero esto no es simplemente la llegada de un personaje descargable, es el regreso de un símbolo, de una amenaza, de una herida que nunca terminó de cerrar dentro de Fatal Fury. Hoy analizaremos qué trae realmente Nightmare Geese, cómo impacta en el juego y por qué este movimiento puede marcar un punto clave para SNK en 2026. Hola, soy Whitespeed, tu canal del gaming retro y remakes. Comencemos. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El regreso del mito oscuro. Para entender la magnitud de este lanzamiento, primero hay que hablar de lo que representa. Geese Howard no es solo un antagonista clásico, es el eje narrativo de la saga, el hombre que definió la rivalidad con Terry, el padre de Rock, el poder absoluto que gobernó Southtown desde las sombras. Nightmare Geese no es simplemente su regreso, es su versión distorsionada, una manifestación más oscura, más violenta, casi sobrenatural. Una figura que en el pasado simbolizó la ambición llevada al extremo y que ahora vuelve reinterpretada con una estética más agresiva, efectos visuales intensos y una presencia que se siente incluso antes de que comience el combate. Aquí no hay nostalgia vacía, porque este juego se siente incompleto sin la presencia de este increíble e importante personaje. Más bien, hay reconstrucción del mito. ¿Qué trae realmente el DLC? Desde el 26 de febrero, Nightmare Geese está disponible como personaje jugable dentro del contenido de temporada, pero su integración no es convencional, no está pensado como un simple añadido para el modo arcade tradicional. Su peso se siente especialmente en el modo narrativo Episode of Southtown, donde su aparición tiene intención y contexto. En términos de jugabilidad, conserva su esencia Reppuken, Shippuken, Ragging Storm, Deadly Rave, movimientos que cualquier fan reconoce al instante. La diferencia es que ahora están integrados al sistema moderno de City of the Wolf, convirtiéndolo en un personaje extremadamente peligroso en control de espacio, presión, ofensiva y castigo. No es un luchador para improvisar, exige precisión, exige lectura de rival, y eso eleva automáticamente el nivel competitivo. El crossover que sigue creciendo. La llegada de Nightmare Geese coincide con el tercer round del crossover con Street Fighter VI, y a estas alturas ya no se trata de un simple guiño. Estamos viendo contenido gratuito que expande el universo del juego con nuevos episodios especiales, atuendos inspirados en personajes de Street Fighter y enfrentamientos que cruzan directamente ambos mundos. Lo que antes era impensado, hoy es una realidad sostenida. SNK y Capcom compartiendo espacio de forma activa, ampliando la conversación dentro del género de pelea. Esto no es un cameo aislado, es una colaboración que empieza a sentirse estructural. El factor emocional, el corto de Owari. Como complemento al lanzamiento, SNK presentó un corto animado dirigido por Masami Owari. Aquí hay una intención clara, no solo se lanza un personaje, se construye una experiencia alrededor de él. El corto profundiza en la sombra que Geese sigue proyectando sobre Southtown
en la tensión con Rock y el peso de un pasado que nunca desaparece del todo. Nightmare Geese no solo es un set de movimientos, es legado, es narrativa, es identidad. Lo que esto significa para 2026. Este movimiento deja un mensaje claro. SNK no está lanzando contenido por inercia, como piensan algunos negativos. Está expandiendo activamente el universo de City of the Wolf. La temporada actual no se siente como relleno, se siente como consolidación. El juego no está aislado, está dialogando con el presente del género, conectando con otras franquicias y reforzando su identidad histórica, y eso cambia completamente la percepción de su futuro competitivo y narrativo. Para terminar, el mejor DLC hasta ahora, Nightmare Geese ya está aquí. 2 días después de su llegada, la comunidad sigue debatiendo su balance, su impacto y si este es uno de los mejores regresos que ha tenido la franquicia. La pregunta ahora es bastante directa. ¿Estamos ante el DLC más importante de City of the Wolf hasta ahora? ¿O esto es solo el comienzo de algo que pueda sorprendernos? Te leo los comentarios, y si te apasionan los regresos que reescriben la historia, los crossovers que rompen lo imposible y el legado de las sagas que marcaron generaciones, este es tu lugar, porque lo que está ocurriendo en el Fighting en 2026 no es casualidad, es una construcción, y apenas está comenzando. Si este análisis te hizo ver algo más allá del simple DLC, entonces tienes que ver el siguiente vídeo. Allí profundizamos en los patrones que está siguiendo SNK con esta Season 2, lo que realmente está construyendo detrás de cada personaje y hacia dónde podría dirigirse City of the Wolf. Te lo dejo aquí arriba en la descripción y también en pantallas finales. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Riot. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.